Y, esta respuesta me llevó un poco a esta pregunta que me hicieron de cómo ve lo que está ocurriendo en Ecuador con la pandemia, donde la gente está muriendo en la calle con el sistema mortuorio y de salud colapsado. Casualmente el presidente el día 24 de marzo definió pagar la deuda externa por sobre la salud y la emergencia humanitaria. En este sentido, Ecuador es un ejemplo en pequeño para la región en relación a las prioridades hoy. ¿Quién pagará la deuda interna? ¿La pagarán los pobres? ¿La pagarán los salarios de los trabajadores? Esa es la contradicción de nuestro tiempo. Tenemos mucha riqueza, enorme como nunca ha tenido el hombre arriba de la tierra, pero pésimamente distribuida. Y después gastamos un disparate en frivolidades y no atendemos las cosas fundamentales. Agua, vivienda, sanidad, etcétera. Pero tenemos que cambiar auto más grande, tenemos que cambiar la heladera cada 2 años, hay que cambiar el telefonito a cada rato porque salió uno mejor. Estoy esperando uno que venga con baño porque estoy viejo y tengo que orinar a cada rato. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque tienen que vender y vender y vender y vender y vender mucho para acumular. Sí, es un desastre lo que está pasando para mí en Ecuador, en ese sentido de que la gente está quemando cuerpos en la calle. Por lo que he visto en las noticias, que también, de paso, pues no se puede confiar en todas todo el tiempo, pero aquí tengo una que dice que en algunos países, Hungría o Filipinas, por ejemplo, estamos observando cómo los gobiernos aprovechan esto para imponer restricciones más allá de las necesarias y medidas autoritarias. ¿Qué amenaza para los derechos y libertades puede suponer esta crisis a nivel global y de qué manera habrá que actuar para evitar un retroceso en este campo? Eh, la historia humana es así, está llena de flujo y reflujo. Ya sentí lo de Filipinas. El que no acata la orden que le peguen un tiro. Ya no es una cuarentena, es un fusilamiento. No es una cuarentena obligatoria. Si no la cumplís, poco menos que un suicidio. Es la barbarización de las relaciones de poder. Desgraciadamente la respuesta definitiva la tiene la ciencia y va a llevar tiempo, por desgracia. Y el gran problema y el dilema que tenemos es cómo ganamos ese tiempo al menor costo posible. Pero solución definitiva solo lo puede dar la ciencia, o los remedios, o la vacuna. Y eso no es mágico, es esfuerzo humano. Y después hay que pasar por la malla de los intereses que estarán en juego, que Dios me libre. Pero esa es la verdadera respuesta. Ahora, mientras tanto, lo que tenemos es luchar por mitigar el aislamiento, el evitar la contaminación, etcétera, etcétera. En mi país, la contaminación empezó por sectores, diría, acomodados, los que viajan, algunos que viajan. Hubo unos que fueron a un casamiento importante, de gente bien, con muchos recursos. Y vino una señora que había ido a Milán y eso, y lo que pasa, al mundo. Ahí la quedaron como 80 y después se desparramó. Porque después están las pobres trabajadoras domésticas que van a la casa y esas se contagian y lo llevan y es una cadena. Pero en realidad en nuestro país tiene un origen en clases acomodadas el contagio, los que pueden viajar. ¿Ya ves? Pero las consecuencias la van a padecer, la peor consecuencia la van a padecer como siempre los pobres. Gente que no tiene salario, que vive al día, que está esperando hacer
el pesito de noche para comer mañana y así sucesivamente. Esos son los más golpeados. Estamos peleando para que el gobierno ponga algo y los hombres más fuertes pongan algo para hacer una vaca nacional y atender un poco que la gente más débil pueda comer. Esa, Esto no lo esa, arregla el mercado. La solidaridad no arregla el mercado, ni la arregla tampoco la compasión de la gente. Porque hay mucha gente que tiene compasión, que da, pero el agujero es tan grande que necesitamos un margen de medidas compulsivas que obliguen a todos los sectores de clase media para arriba que pongan el huevo para bancar esto. Y no, porque si no hay sectores muy humildes que la van a pasar horrible. Creo que los hombros más fuertes que hay en la sociedad tienen que contribuir perentoriamente para mitigar la desgracia de los más desamparados. Pero eso se puede hacer si hay un Estado que se pone. Si el Estado se hace el indiferente y empieza con el discurso, la economía y esto y el otro, estamos fritos. Por eso la política tiene que ver en todo esto. Y a la política hay que golpearle a la gente que es una responsabilidad colectiva. correcto. Yo tenía, hace un ratito había empezado a hablar de la situación del país, como que la similitud que hay con Uruguay y Puerto Rico a nivel de tamaño. Y tengo la pregunta acá que dice, ¿cómo tener, perdón, acá, Uruguay tiene tanto, yo creo que tiene, ¿cuántos millones de habitantes tiene Uruguay? Como 3.2. 3.2, 3.3, y es un país raro, tiene 12, 13 millones de vacas, tiene 4 vacas por habitante, debe ser el único caso en el mundo. Y 3 o 4 ovejas también por habitante. Sí. En realidad es un país que pertenece a las vacas y a las ovejas y donde hay un puñado de gente estorbando. Pues aquí, mira, Puerto Rico tiene parecido, teníamos 3.7, pero ahora la gente se ha ido, algunos han regresado. Eh, Ahí, pues, obviamente los artistas viajan y se van y vuelven, como yo me ha pasado, que he estado entre afuera y estoy entre Argentina, Nueva York y Puerto Rico. Ahora estoy aquí para poder votar, porque me interesa votar en las elecciones de este año, si es que se van a dar. Entonces, pues nada, tenemos una similitud en cantidad de población. Tenemos diversas, entonces, pero sin embargo, Uruguay disfruta de una situación mejor que la de Puerto Rico. ¿Crees que el hecho de ser colonia y por tanto no tener autonomía real en la gestión de diversos campos perjudica a la isla? Querido, querido, recuerda lo que dijo una vez Porfirio Díaz, hablando de México. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Más que ser colonia, el problema es que estás demasiado cerca de Estados Unidos y el monstruo llega con una fuerza implacable, como llega en todo el Caribe. Es terrible. A nosotros nos habla que estamos más lejos. Por un lado es una desgracia porque cada vez que tenemos que viajar los aviones nos pudren. Pero estamos lejos del monstruo. El monstruo llega más, más intermediario llega. Llega, pero eh, y y Puerto Rico tiene una historia amarga de aplastamiento, de negación de su identidad, de su libertad. Esa guerra que surgió, que se fue extendiendo sobre la Florida, que le sacó la mitad del territorio a México,
y que construyó al final esa portentosa nación, trató de apropiarse del Caribe. Hubo una enmienda PLA, una política también, de intención de quedarse con Cuba. No lo pudo hacer. Hay herencias de la última guerra con España, la guerra del 98. Hay toda una historia. Pero pienso que algún día América Latina tendrá que hablar los dos idiomas y Estados Unidos tendrá que aprender que el castellano, que el idioma nuestro es también el idioma de ellos, que no va a poder escapar. Porque en la única que le vamos a ganar, ¿sabés cuál es? Es que las mujeres latinoamericanas tienen más hijos y se multiplican más. Y a la corta o a la larga van a tener que entender que también ellos tienen una beta latinoamericana adentro y que la tienen que respetar. Pero va a costar. Hay mucha gente progresista dentro de Estados Unidos que ve eso. Sí, No es, Estados Unidos no es una cosa homogénea y eso, pero los que están con el sartén del mango son otra cosa. Hay americanos que ven esto con claridad y los precisamos de este lado. Sin la ayuda de ellos, sí. de lo que hay adentro de Estados Unidos. Es una sociedad muy compleja y lo mejor está en el mundo de las universidades, en la gente joven, por ahí. Hay todo un mundo de gente que piensa, que tiene, que no es la gente que está con la manija en el poder hoy, pero cada vez más importante. No te desmoralices. Si llegas a mi edad puede ser que veas cambios importantes, pero no te olvides de lo que dicen los chinos, lo imposible cuesta un poco más. Muy bien, muy bien. Y aquí ya, en verdad, prácticamente están todas las preguntas. Yo tenía una, o sea, tengo un montón, lo que pasa es que ya el tiempo se acaba. Yo tengo o sea, yo estoy como, no sé si yo soy joven o viejo, porque tengo ya 42 años. Este, pero soy Para el joven. mundo de hoy sos joven. Sí, sí, sí. Para el Soy, mundo de ayer eras viejo, pero para el mundo de hoy sos joven. pues, pues yo como joven para el mundo de hoy, este, no sé, y a mí me tiene bien frustrada la política tanto de izquierda como de derecha, como que no, se me hace difícil creer en la gente, en los nuevos gobernantes. He estado haciendo entrevistas con presidentes, un poco, pues hice la del presidente de El Salvador, porque me parecía curiosa la idea que tenía de sacar un presupuesto para darle a la gente, para que no tuviesen que salir a trabajar y buscando una alternativa, pero pues luego eso tiene otras implicaciones, igual que pues de Argentina, que lo conocí hace poco, no lo conocía, me pareció bien, pero siempre pasa algo, como que no cree usted que pudiese haber una manera, una nueva forma de hacer política o quizás de eliminar la política y empezar a trabajar desde otro lugar, porque yo siento que no está funcionando nada. Yo veo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el resto de Latinoamérica, en Puerto Rico. Veo gente que muere de hambre, veo gente que los sistemas de salud no funcionan. Siempre te van a decir, sí, mejoramos tanto por ciento. No, no mejoramos tanto. La educación también sigue siendo en muchos lugares privada. Si no tienes dinero para educarte, no te vas a poder educar bien. En algunos lugares es pública, es gratuita y es de calidad.
pero, pero entonces le falta otra cosa, como que siento que no se termina de balancear o de ¿cómo te digo? De, de sentir que está moviéndose no solo Latinoamérica, sino el mundo, ¿entiendes? Siento que está como estancado en unas cosas, en unas políticas que no las quiero llamar antiguas porque respeto a toda la gente que luchó por ellas, pero a la misma vez siento que estamos para hacer algo nuevo y por eso creo que esta pandemia pudiese ser el principio de reinventarse algo, ¿entiendes? Algo que políticamente hablando verdaderamente funcione, que no divida a la gente por partidos políticos, ¿entiendes? Yo veo tanta división también que es como que no nos lleva a ningún lado. Entonces, no sé si usted tiene algún pensamiento en cuanto a esto. Somos producto de la civilización en que vivimos. Hace 2 millones de años, los sapiens organizaban más o menos en familias grandes de 40 o 50. Probablemente arrancaron de África y se fueron extendiendo, porque es un animal gregario, no puede vivir en soledad como los pumas, como los felinos, sino está obligado instintivamente a vivir en familias grandes, interdepender. Y por ser gregario, siempre fue en barra, fue en conjunto. Pudo pelear con el Neandertal, que era más fuerte. Pudo imponerse y fue colonizando toda la tierra y llevando la vida humana por todas partes. Pero el capitalismo significa la afirmación del individuo, no de la sociedad. Es el individuo, yo, lo mío. Eso está incrustado en nuestra cultura de mercado. No es nosotros. Entonces cada cual tira del carro por la de él. Y a veces todos quieren ser líderes. Y sabes una cosa, los líderes no cambian la historia. La historia la cambia la fila india, la cantidad de anónimos. Los líderes solos, sin masa, son una hoja al viento, no sirven para nada. Lo que define son las grandes corrientes de gente. Toda lucha supone, hay que construir corrientes de mucha gente. Y eso tiene muchos problemas, porque hay lío. Están los celos humanos, las pequeñeces, porque dentro de las posturas heroicas aparecen las nimiedades, la futileza que llevamos adentro, por todas partes. Y después aparecen las tentaciones de la sociedad en la que vivimos, porque te tienden la mesa, te ponen el mantel, te invitan a participar. Y es como si te dijeran, mirá que para ti también hay. Y dice el poeta, ahí van los flojos, como Hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, aunque siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Esa lucha es permanente, hermano. No creas que alguna vez se llega a un triunfo definitivo. Se van subiendo apenas escalones. ¿Sabés lo que es triunfar en la vida? Es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Te lo dice un viejo campeón de derrotas. Muy bien. Pero sabes una cosa es vivir al pedo porque se nació como una lechuga, como un cascarudo. Y otra cosa, una vez que se nació, es tener una causa para vivir. Te doy un abrazo, querido, en tu Puerto Rico. Un abrazo igual, Pepe. Gracias por este tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos y escuchándote. Eh,
De verdad, gracias y espero poder que se acabe esto y pasar por allá y saludarte. Y Encantado. yo no tomo mate, pero pues me tomaré uno. Sería un honor tomar mate. Esperemos que pase este Dale, coronavirus. dale, chao, Chao, nos chao. vemos. Un abrazo. Sí.